Les invito a que abran su Biblia, perdón, en el mismo texto que hemos tenido de la lectura devocional de esta mañana en Efesios, en el capítulo 1, de los versículos del 3 al 14. He querido titular a esta predicación el Evangelio del bendito Dios. El Evangelio del bendito Dios. Quizás conozcas o hayas escuchado del doctor Martyn Lloyd-Jones. Bueno, no se pronuncia así, se pronuncia Martyn Lloyd-Jones, pero bueno, lo hablamos así en castellano. Seguro que lo habrás escuchado. Él fue uno de los mayores predicadores, por no decir que el mayor predicador de casi 3/4 partes del siglo XX. Él nació en 1899, murió en 1981 y fue un hombre realmente muy usado por el Señor. Y más te invito a que si encuentras cualquier libro que él haya escrito, a que lo puedas comprar y leer, porque realmente nunca estará de más. Él fue un joven muy brillante cuando nació. Él nació en Inglaterra. Fue un joven muy portentoso. De hecho, era superdotado. Y ya desde jovencito despuntaba en casi cualquier tarea que llevara a cabo. Y él completó la carrera de medicina muy jovencito. Era realmente un portento. Bueno, él lo dejó todo cuando el Señor lo salvó. Y él, en una entrevista en los años 70, en la BBC, la entrevistadora le preguntó que cómo era posible que aquel hombre con un futuro tan brillante como médico dejó esa carrera para dirigir una iglesia. Y él le dijo a esa entrevistadora que la tarea más importante que jamás ningún hombre podrá hacer en esta vida es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese pensamiento no era solamente de él. Spurgeon, un siglo antes, también pensaba lo mismo, y Spurgeon es considerado el príncipe de los predicadores. Él dijo que no hay tarea más sublime al que cualquier hombre pueda estar llamado que a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero tampoco fue Spurgeon el último que lo dijo. Anteriormente a él, casi cualquier pastor puritano que podamos leer, todos consideraban lo mismo. La mayor tarea a la cual el Señor nos llama es a llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Por tanto, lo más importante que una iglesia jamás podrá hacer es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Antes de hacerlo, vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, venimos ante ti reconociendo nuestra absoluta incapacidad, Señor, nuestra absoluta limitación. Y por eso te suplicamos que nos ayudes mediante tu Espíritu Santo. Que tú, Señor, nos llenes de sabiduría de lo alto para poder, Señor, no solamente entender tu palabra, sino que esa palabra, Señor, nos edifique para la gloria de Cristo y también para que tu palabra, Señor, salve a aquellos que aún, Señor, no han doblado sus rodillas ante ti. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes, Señor. Sabemos que todo lo que podamos ofrecer es imperfecto, pero Dios, gracias por Cristo, porque a través de Él tú lo ves todo perfecto, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Lo más importante que podemos hacer como cristianos, lo más importante que jamás podremos hacer, es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por ello lo más importante que jamás podremos decir a la gente es que hay un cielo y que hay un infierno. Lo más importante que jamás podremos decir a la gente es que o va a pasar la eternidad en el cielo o va a pasar la eternidad en el infierno. Y después decirle a la gente que hay un solo camino seguro para ir al cielo, que es garantizado, que es absolutamente infalible y definitivo, y ese camino es Cristo. Porque solo por medio de Cristo se puede evitar acabar en el infierno eternamente. Y dado que en tanto el cielo como el infierno serán para siempre, y que no hay otra manera de ir al cielo sino por Cristo, estando en Cristo, este es el mensaje más importante que jamás
podremos dar a nadie. Es el mensaje más importante que jamás otros podrán oír. Todo ser humano es eterno, todos los que estamos aquí lo somos. Viviremos para siempre. Y después que esta vida en esta tierra concluya, vamos a seguir vivos para siempre. Viviremos para siempre de manera consciente, de manera personal y con todas nuestras facultades intactas, tal como ahora, pero de manera perfecta, plenamente conscientes de cada detalle de nuestra existencia. Experimentaremos cada segundo de nuestra existencia eterna como nunca antes lo habremos experimentado, con plena comprensión, sin dudas, sin olvidos, con pleno entendimiento en cada momento de la eternidad y por la eternidad, sin dormir, sin estar inconscientes. Esa experiencia será ilimitada en el tiempo y en la conciencia. No habrá restricciones, no habrá protección, será algo incesante, sin un segundo de distracción, sin un segundo de relajación. Tendremos cuerpos físicos, no vamos a estar eternamente pululando como espíritus. Cuerpos físicos renovados y mentes plenamente funcionales. Sentiremos, pensaremos, nos emocionaremos a un nivel nunca antes experimentado en esta vida. Seremos plenamente conscientes de cada detalle en la experiencia eterna, sea en el cielo o sea en el infierno. La descripción bíblica del infierno nos muestra esta realidad de manera absolutamente transparente. La palabra describe al infierno como un lugar de una conciencia acusadora implacable, de culpa incesante, de remordimiento ininterrumpido, de pena sin fin, de un arrepentimiento profundo, de una agonía sin límites, de un sufrimiento como nunca antes habremos sufrido en esta vida. Y todo por el castigo sin límites de Dios mismo. La palabra describe a ese castigo de Dios como fuego consumidor, como oscuridad absoluta, como crujir de dientes, como llanto sin fin. Es el sufrimiento intenso, que serán constantes y para siempre, sin un segundo de descanso, sin un instante en el que puedas decir, ahora estoy descansando. Un puritano del siglo XVII, John Flavel, quien sufrió lo indecible por su fe en Cristo Jesús, dejó por escrito: acerca de los tiempos de adversidad, oh alma mía, ¿acaso se parece esto al infierno? ¿Es mi condición tan mala como la de los condenados? Oh, cuánto darían los millones que ahora están en el infierno por cambiar su situación por la mía. Para él, su vida de sufrimiento aquí por causa del Evangelio, por causa de Cristo, no era comparable con el sufrimiento durante la eternidad en el infierno. Por eso, para él lo más importante fue el Evangelio del Señor Jesucristo, aunque a pesar de ello tuvo que ser perseguido y tuvo que ser denostado. Para él lo más importante era Cristo y su salvación, y por eso confiaba solo en su Señor y en su Evangelio. Antes de morir a los 63 años de edad de un derrame cerebral, él dijo: no me preocupo, lo sé, todo va a ir bien. Esa es la dicha, ese es el gozo del que sabe que lo más importante que Dios le ha dado es a su Hijo Jesucristo para salvación, porque ha sido librado de la ira de Dios. Él sabía que todo le iba a ir bien, porque sabe que cuando se presentara delante del Padre, Cristo iba a ser su acompañante. Por eso Cristo es el gozo del creyente. Por eso Cristo es la dicha del cielo. Por eso la descripción bíblica del cielo es asombrosamente hermosa y sin fin, porque allí está Cristo. Gozo, felicidad, satisfacción plena e ilimitada, sin dolor, sin tristezas, sin sufrimientos, sin miedos, sin pérdidas de seres queridos, sin remordimientos, sin castigos,
puro gozo para siempre. ¿Por qué? Porque allí está Cristo y nosotros, los creyentes, con Él. Debiera, por tanto, ser obvio que el cielo debiera ser el lugar donde querer estar, ¿no es cierto? Y el infierno el lugar de donde querer huir. Por eso la elección más importante que jamás, nunca vas a poder hacer, que nunca vas a poder hacer en esta vida, en esta tierra, es dónde quieres pasar la eternidad. ¿Quieres estar en el cielo o quieres estar en el infierno? A pesar de esta realidad, es triste decir que muchos, y algunos están aquí hoy sentados, no desean ir al cielo. No desean ir al cielo. Les da igual. Y otros, muchos también en las iglesias, creen estar de camino al cielo, pero realmente están de camino al infierno. Porque para ellos, el evangelio del bendito Dios no es Cristo. No es estar para siempre con Él. No es estar en el cielo para darle la gloria al Padre eterna porque Él es digno por habernos librado del infierno, sino que el evangelio es un medio para conseguir propósitos mundanos. Es un medio para conseguir propósitos carnales y por eso sus corazones, aunque vengan hasta las iglesias, están lejos de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo 15 y 18 de Israel, y que se puede extender perfectamente, quizás y tristemente a muchos creyentes: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos usan el evangelio como un atajo para conseguir sus propios propósitos. Y por eso el evangelio se ha convertido en algo superficial, como lo es casi todo en esta cultura. No hay demanda, no hay compromiso. Han institucionalizado el evangelio. Lo han instrumentalizado para sus propios intereses carnales. Quieren del evangelio lo que creen que ofrece el evangelio, pero no quieren relación con el autor del evangelio. Quieren lo que creen ser los beneficios de la salvación, pero no quieren la salvación. Quieren los, subproductos que creen vienen por el arrepentimiento, pero no quieren arrepentirse. Quieren lo que ellos consideran que es el perdón, pero no quieren que se les llame pecadores. Quieren salvarse, pero no quieren someterse para ser salvos. Han convertido el evangelio en un medio para conseguir dignidad personal, en un medio para tener quizás un mejor matrimonio, quizás para tener un mejor trabajo, quizás para que Dios me dé salud. Lo han convertido en un medio para conseguir autoaceptación, y por eso el mensaje al arrepentimiento, el mensaje al perdón, se ha cambiado por la autoaceptación. El mensaje a negarse a uno mismo se ha cambiado por el mensaje de confía en ti mismo. Dicen que lo importante es la identidad, la dignidad o la felicidad como ellos deseen ser felices. Por eso en esencia se consideran básicamente buenos. Consideran que Dios estaba obligado a salvarles, que Dios está obligado a bendecirles con todo lo que hay en su corazón perverso. Quizás afirmen, sí, yo cometo quizás algún error, pero ¿sabes qué? Yo ayudo a mi familia, apoyo a mi familia, trabajo, me esfuerzo para que no les falte de nada. ¿Sabes qué? Soy un buen ciudadano, no cometo asesinatos, no cometo violaciones, no cometo estafas, colaboro en la iglesia, soy una buena persona. Tengo una buena relación con Dios. ¿Cómo no voy a ir al cielo? O también quizás otros busquen señales. El Señor Jesús dijo cuando estaba reunido con sus discípulos que los griegos buscaban ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué buscaban los judíos? Señales. Esto no ha cambiado. Hoy día muchos siguen buscando señales. Vienen a las iglesias buscando milagros, buscando maravillas. Quieren salir de aquí asombrados, no de Cristo, sino de cómo aparentemente alguien ha sido sanado. Y por eso van tras quienes dicen
que obran milagros. Y así afirman que siguen en el Evangelio, pero realmente se están burlando del Evangelio. No quieren saber nada del dolor por el pecado, no quieren saber nada del quebrantamiento de corazón, no quieren saber nada de humillación, no quieren saber nada de negarse a uno mismo aborreciendo los deseos de la carne y cargando cada uno su cruz, que significa tener luto por la rebeldía. No quieren conciencias acusadoras, quieren sentirse felices, pero no quieren sinceridad, no quieren verdad, no quieren relación con Dios. Todo eso, dicen ellos, ese mensaje del Evangelio al arrepentimiento, al pecado, eso va en contra de la cultura cristiana moderna. Por eso hoy día va en contra de mucha de esa cultura cristiana el dar a alguien la abrumadora sensación de que está perdido. Va en contra de esa cultura moderna cristiana de darle a las personas la sensación de que están hundidos en la realidad de las miserias de sus corazones, ennegrecidos por el pecado. No quieren que se ofendan, quieren ser amigables a ellos, pero no quieren decirles la verdad. Estás muerto en tu propia maldad. ¿Cómo entonces van a clamar, Dios mío, sé propicio a mi pecador? Hay así en las iglesias se han llenado de personas, como dijo Arthur Pink, que dicen que son salvos cuando ni tan siquiera aún nadie les ha dicho que están perdidos. Hoy día todo lo que quieren y lo que tristemente en algunas iglesias se les da es un evangelio superficial, centrados en ellos, en su bienestar, en su prosperidad, en su autocomplacencia. Pero ¿sabes qué? Nada de eso es el Evangelio. Nada. El Evangelio no es un mensaje de hombres para agradar a los hombres. El Evangelio es el contundente mensaje de Dios a la humanidad. Y eso es lo que se ha perdido. Esa es la esencia. El Evangelio no es un mensaje de hombres, es el mensaje contundente de Dios a la humanidad. A una humanidad que es pecadora y que es merecedora de toda su ira implacable, y que esa ira implacable va a caer sobre todos los que no se arrepientan de sus pecados. Y por eso ese Evangelio comienza llamando al arrepentimiento, y comienza llamando a creer en su Hijo Jesucristo como el único Señor y Salvador, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. El Señor Jesucristo testificó con su vida y su ministerio esta verdad. Y cuando Él comenzó su ministerio en Marcos 1, del 14 al 15, ¿cuál fue su evangelio? Marcos 1, 14 y 15, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan el Bautista igualmente predicaba, y leemos en Mateo 3, el 1 y el 2, el evangelio que Juan predicaba. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el apóstol Pedro comenzó su ministerio en Hechos 2, él lo hizo anunciando el ¿qué? El evangelio de Dios. ¿Cuál fue ese evangelio de Dios? Hechos 2:38, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el apóstol Pedro en el segundo sermón? En Hechos 3:19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? 2 Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Si hoy estás aquí y no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Y cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Ese es el único mensaje que debes escuchar.
el único mensaje. Ese es el Evangelio del bendito Dios. Es el mensaje contundente de Dios. Es un llamado a pecadores a reconciliarse con Dios. Y a reconciliarse por medio de Cristo, no por las buenas obras, no por los buenos sentimientos, no porque yo no hago mal a nadie, por medio solo de Cristo. Porque como dice la palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos de esa ira de Dios. El Evangelio es un mensaje acerca del propósito de Dios, quien según su previo conocimiento, dice Hechos, mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por medio de hombres pecadores, mostrando así su justicia de que la paga del pecado es muerte. Y para así, con esa muerte vicaria del Señor, salvar a pecadores merecedores de esa muerte y cambiarles sus destinos. Y convertir a esos pecadores de ser sus enemigos a ser sus hijos adoptivos en Cristo. Y con la vista puesta no en esta tierra, sino en las glorias futuras que Dios tiene dispuestas para todos sus hijos. Porque cuando venga el juicio de Dios a la tierra, y vendrá, todo aquel que no esté en Cristo tendrá un único destino irremediable: el infierno eterno. Ese es el mensaje, el único mensaje que la Iglesia tiene para el mundo. Es el único mensaje que esta Iglesia tiene para ti hoy. Es el único mensaje que vale la pena compartir. No lo adulteremos, no lo edulcoremos, no lo suavicemos para así atraer a nadie. No estamos aquí para atraer a nadie, sino para compartir el único mensaje de Dios a esta humanidad. Es el único mensaje que vale la pena compartir. Es el único mensaje que vale la pena oír. Ese mensaje, recuerda, no viene de hombres, viene de Dios directamente. Y es el único mensaje que lleva a la salvación. Lleva al cielo, a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Por eso todo aquel que escucha este mensaje y no se hace solamente oidor, sino hacedor, y se arrepienta de sus pecados y acepte a Cristo como Señor y Salvador, por gracia, cuando llegue ese juicio de Dios, será salvo. Será salvo. Y por ese Evangelio de Dios, que hoy en día a muchos le eriza la piel, que a muchos le molesta, que a muchos les irrita, que quizás te sientas incómodo escuchando esto porque pensabas que te íbamos a decir que Dios te amaba, por ese Evangelio, Pablo alaba a Dios. Pablo alaba al bendito Dios. Y lo hace con una sola frase que va desde el versículo 3 de Efesios 1 hasta el versículo 14. Estos 12 versículos que tenemos delante son una sola frase de alabanza a Dios por su Evangelio, por su salvación en Cristo. No hay en ningún escrito de Pablo una obra magna de alabanza a Dios como esta. Un erudito, Westcott, describe este pasaje como un salmo de alabanza por la redención y la consumación de todo lo creado, realizado en Cristo a través del Espíritu de acuerdo al eterno propósito de Dios. Otro autor, Bowman, lo llama un himno de salvación. Cada vez que sientas dolor en tu alma, tristeza o dudas, lee este pasaje. Porque tu salvación no viene de ti, no depende de ti. Es Cristo, Cristo. Y es que el apóstol Pablo irrumpe en alabanzas al contemplar el plan eterno de Dios detrás de todo lo que había sucedido en su vida y también en las vidas de todos los creyentes en Cristo de todas las épocas. Es asombroso, Pablo se asombra cuando entiende todo lo que yo he sido, todo lo que el Señor tenía para mí, era parte del plan de Dios para salvarme. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito. Esa palabra viene de la palabra griega eulogetos. También se puede traducir como alabado Dios, digno de elogio.
Esta palabra solamente se utiliza para Dios. En Marcos 14:61 la tenemos. Mas él callaba y nada respondía, hablando del Señor Jesús cuando estaba ante el Sanedrín. Le volvía a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Pablo la usó en Romanos 1:25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. La usa también en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y también la usa el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. La idea es clara, solo Dios es digno de todas nuestras alabanzas, solo Dios es digno de nuestra adoración. Un Dios que, continúa Pablo diciendo, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una frase que si la lees bien, en un principio desconcierta. ¿Cómo que Dios de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso Jesucristo no es el Dios eterno? ¿Acaso la segunda persona de la Trinidad no es coigual con el Padre? ¿No es lo mismo en esencia? ¿No es uno con Él? ¿No dijo el Señor, si me han visto a mí, han visto al Padre? ¿Cómo entonces Pablo llama a Dios como el Dios del Señor Jesucristo? ¿No es una falta de respeto hacia el Señor? ¿No es una falta de respeto a su deidad, a su esencia, a su naturaleza, a su coigualdad con el Padre? No, no es ninguna falta de respeto. No lo está desmereciendo, sino que Pablo está elogiando, alabando de todo corazón al Padre y a su Hijo Jesucristo por su bondad hacia los creyentes. ¿Por qué? Porque en su plan eterno de salvación, mira lo que hizo la segunda persona de la Trinidad. Aquel que era el Hijo eterno, unigénito, coigual con Él, se humilló. Y se humilló asumiendo nuestra naturaleza humana. Un hombre pleno como tú y yo, pero sin pecado. Y en esa condición humana tiene a su Padre eterno como Dios. Es increíble, increíble. Así que ambas naturalezas de Cristo están presentes en esa relación con el Padre. Como Dios es su Hijo eterno, como hombre, Dios es su Dios. Hasta ese punto llegó el sacrificio de Cristo para salvarte. Se humilló de tal manera que no escatimó el ser Dios y no se aferró a ello. En las cartas de Pablo, si las lees, vas a apreciar siempre un marcado énfasis en esa relación de las dos naturalezas de Cristo y la relación que había con el Padre. En Romanos 15:6 leemos, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 11:31, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. El propio apóstol Juan se hace eco de ello ya en el Apocalipsis. Y en Apocalipsis 1:6 Juan escribe, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por esa razón Dios es bendito. Por esa razón Dios es digno de toda nuestra alabanza. Porque en el costo de nuestra salvación, muchas veces nos quedamos en la cruz, que sí, es la muestra más evidente de ese amor por nosotros. Pero entiende una cosa, el Dios eterno se humilló por ti. Se humilló para que pudieras ser salvo. Él no tenía ninguna necesidad de humillarse, pero lo hizo. Él asumió nuestra humillación y en esa condición siguió obedientemente la voluntad de su Padre y de su Dios. Y así morir con apenas 33 años por amor en una cruz para pagar el precio de la salvación de todos aquellos a los que Él amó desde antes de la fundación del mundo.
Y ahora que Cristo se hermana contigo, si eres creyente, y conmigo, en esa humanidad, Cristo, dice el autor de Hebreos 2:11, no se avergüenza de llamarte su hermano. Todos los creyentes ahora, por tanto, ¿cómo podemos llamar a Dios? Padre. Padre, en calidad de que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo el Señor Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6? Padre nuestro que estás en los cielos. Y si Cristo, como afirma Pablo en Colosenses 1:13, es el Hijo de amor de Dios, entonces, ¿qué eres tú para el Padre? Su Hijo de amor en Cristo. Dios es nuestro Padre de amor. Él es nuestro Padre amante. Nosotros, sus hijos amados. El problema es que nosotros creemos que Dios nos ama como nosotros le amamos a Él. Y Dios nos ama perfectamente, sin cesar. Si en algún momento de tu vida has sentido que Dios parece que no me ama, que me ha dejado de amar, no te preocupes, Dios no es como tú, nunca hará eso. En ningún instante Dios ha dejado de amarte, en ningún momento. Si estás en Cristo, el Hijo de amor de Dios, eres el Hijo de amor del Padre. Y por eso en esa condición, como hijos amados por Dios, puedes dirigirte a Dios con toda confianza, sabiendo que la relación ahora con Él está en Cristo. Y Él nos ha adoptado por gracia y nos ha hecho ser miembros de su familia. Juan Calvino dice, los elevados términos con que él, Pablo, exalta la gracia de Dios Padre y de Dios Hijo hacia los efesios, tiene el propósito de excitar la gratitud en sus corazones, inflamarles, llenarles hasta que tal disposición sobrepase todos los límites. ¿Entiende eso? Soy enemigo de Dios, pero Dios en su misericordia, por Cristo, humillándose por mí, tomando el lugar de la cruz por mí, me hace ser su hijo amado. ¿Cómo eso no va a inflar tu vida? ¿Cómo eso no te va a hacer caer de rodillas ante Dios? ¿Cómo no le vas a poder alabar? Tristemente, cuando tenemos nuestra vista centrada en las cosas de la tierra, en las cosas materiales, si Dios no me bendice con tal cosa, con cual otra, parece como que Dios no me bendice. Y Dios te ha bendecido más de lo que jamás te podrás imaginar, porque te ha hecho en Cristo su Hijo amado. Su Hijo amado. Y ahora, como hijos amados de Dios, en virtud de estar en el Hijo amado Cristo, bendice, alaba a Dios. ¿Y sabes qué cosa más increíble? No solamente podemos ahora alabar a Dios, glorificar a Dios, sino que también ahora ese mismo Dios nos bendice a nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Que nos ha bendecido. Esta frase que nos ha bendecido no es que nos alabe como sucede en el verbo anterior, sino que aquí ahora Dios nos está colmando de toda su bondad. La idea aquí es que Dios no te da con un gotero parte de su bondad, sino que Él te brinda toda su bondad. ¿Por qué? Porque en Cristo somos sus hijos amados. Y así como Dios en Cristo es excelente con sus hijos adoptivos, también lo es. Dios es la fuente de toda bendición y bondad. Recuerda Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y por esa razón sabemos, como dice Pablo en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios nos colma de toda su bondad, porque de Él solamente puede venir bondad. Y ahora sabemos que por tanto todas las cosas, aunque en nuestra mente, como Job
no entendamos, sabemos que es para nuestro bien, que Dios nos está amando, que Dios nos sigue cuidando. Y nos colma toda su bondad a pesar de que aún hoy seguimos siendo pecadores. Como padres, si eres padre, yo no soy padre, pero fui hijo, yo esperaba que cuando me portara mal y me arrepintiera, mis padres al menos me perdonaran. Hoy día pues le dan un regalo, una PlayStation, un no sé qué más. Parece como que hay como una negociación entre padres e hijos, ¿verdad? Dios no ha esperado a que tú seas perfecto para bendecirte, para colmarte de su bondad, sino que lo ha hecho aún a pesar de que hoy seguimos en este cuerpo de pecado y seguimos siendo pecadores. Fíjate que Pablo no dice que nos bendecirá, sino que nos ha bendecido. En otras versiones nos dice nos bendijo. Es una acción ya pasada, es una acción ya ejecutada. La acción se realiza a pesar de quien la recibe. Y es increíble, es increíble. A pesar de que aún somos pecadores, Dios nos bendice, nos bendice. Por tanto, el Señor no nos bendice por nuestra bondad, no nos bendice esperando a ver si te portas bien y entonces te voy a bendecir, porque nunca habrá bondad en nosotros en esta carne, nunca. Él nos bendijo con su bondad porque Él es bondad. Esa es su naturaleza y también es nuestra mayor necesidad. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que ser perfectos en esta vida para recibir de parte de Dios su bondad? Que nunca, nunca, nunca recibiríamos nada de parte de Dios. Nunca. Él nos bendice porque Él es bondad, porque esa es su naturaleza. Él nos bendice porque Él sabe que esa es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad. Ese es el milagro de la salvación. Fuera de Dios no hay bondad. Por eso Pablo habla del Señor en 2 Corintios 1:3 como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es nuestro Padre de misericordias. Él es nuestro Dios de toda consolación. Por tanto, solamente podemos esperar de Él misericordia y consuelo, cualquiera sea la circunstancia por la que estés pasando. Porque por medio de Cristo, Dios nos bendice con toda bendición espiritual, sigue diciendo el apóstol Pablo, con toda bendición espiritual. La palabra griega traducida como espiritual es neumáticos, de ahí viene la palabra neumático. Y su uso, siempre que se utiliza en el Nuevo Testamento, no tiene que ver con cosas del cielo, sino con el Espíritu Santo. Así que Pablo está refiriéndose al origen divino de esas bendiciones y al agente divino que las va a llevar a cabo en nosotros, el Espíritu Santo. Por tanto, Pablo aquí no está hablando de bendiciones espirituales como refiriéndose que la vamos a recibir cuando ya estemos en la otra vida en el cielo, sino de bendiciones por medio del Espíritu Santo aquí y ahora. A veces es un tema que cuesta explicar porque tristemente, si nos vamos mucho en el péndulo, podemos llegar a caer en el evangelio de la prosperidad. Pero es una realidad de que Dios nos bendice con toda bendición por medio del Espíritu Santo aquí y ahora, y con un alcance integral sobre todas nuestras vidas, sea nuestras almas, sea nuestras mentes, sea nuestros cuerpos, sea nuestra vida diaria, en cualquier circunstancia, todo nuestro ser, si eres creyente y estás en Cristo, recibes la bendición espiritual por medio del Espíritu Santo. Pedro dijo en 2 de Pedro 1, 3 al 4, pues su divino poder, el Espíritu Santo, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos ha concedido todo lo que vamos a necesitar para esta vida. Y solo por estar en Cristo. Y esto es parte también del Evangelio. Pero aún así, muchos seguimos pidiendo de manera continua a Dios bendiciones que pensamos que no tenemos, pero que Él en Cristo ya nos ha concedido. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor, Señor, ayúdame a sentir tu amor? Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Ya tienes todo el amor de Dios que necesitas para esta vida. Todo. ¿Cuántas veces le habrás pedido a Dios paz? Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ya tienes toda la paz que necesitas para esta vida. Ya la tienes, úsala. ¿Cuántas veces habrás pedido al Señor, Señor, estoy apesadumbrado, estoy apesadumbrada, por favor, dame un poco de gozo, dame felicidad? ¿Qué dijo el Señor en Juan 15:11? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Todo el gozo, toda la felicidad que necesitas, ya Dios te lo ha dado. Ya Dios te lo ha dado. O cuando ya crees que ya no puedes más, cuando ya crees que estás derrotado espiritualmente y pides, Señor, por favor, fortaléceme. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo tienes toda la esperanza que necesitas para esta vida. Tienes todo el amor que necesitas para esta vida. Tienes toda la paz que necesitas para esta vida. Todo el gozo, toda la felicidad, toda la fortaleza para poder continuar en esta vida. Por eso se hace necesario cada día recordar, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:10, que en Él hemos sido hechos completos. Él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Todo creyente que está en Cristo ya es completo en Cristo. No le falta nada, no te falta nada. Porque la bendición suprema, el paraguas que nos da todo esto, es la bendición de haber recibido a Cristo mismo. ¿Entiendes? Ahora eres uno con Cristo y es Cristo quien garantiza todas estas bendiciones que necesitas para esta vida. Es Cristo la mayor bendición dada jamás por Dios al hombre. Como dice Pablo en Gálatas 4:4, porque cuando vino la plenitud del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que por medio de su vida, para que por medio de su obra, Él nos acercara a Dios y nos abriese el camino que nos lleva hacia Él. Así lo dijo el autor de Hebreos en el capítulo 10, del versículo 19 al 23. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Ahora que estás bajo el paraguas de Cristo, ahora que estás bajo su paraguas,
Acércate con confianza al trono de la gracia del Padre. Acércate, pero hazlo, dice el autor de Hebreos, con corazón sincero. Muchas veces nos acercamos sabiendo de que hemos hecho algo que al Señor no le va a gustar o no le ha gustado, y parece que si no lo vocalizamos el Señor no se va a dar cuenta. Acércate con corazón sincero. Él sabe que somos polvo, Él sabe que aún somos pecadores, pero Él nos mira a través de Cristo. Hazlo con plena certidumbre de fe, seguro de que Él no te va a rechazar y va a decir, eres demasiado pecador. Su gracia es mucho mayor que lo peor que hayas podido hacer en esta vida. Confía en que Él no te va a echar. Si estás en Cristo, eres su Hijo amado. Por tanto, purifica tu corazón de mala conciencia. Vive en santidad en esta vida. Mantén firme tu esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y Él prometió. ¿Qué prometió? Que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a acabar. Mira, querida hermana, querido hermano, todas estas bendiciones son seguras e ilimitadas para ti. Porque Pablo dice que esas bendiciones están ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. En los manuscritos más antiguos se lee solamente en los celestiales en Cristo. Esos lugares celestiales describen el lugar donde Cristo está ahora y donde el creyente en Él está sentado juntamente con Él. Pablo dice en Efesios 2:6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mientras, tristemente, muchas personas incrédulas están interesadas exclusivamente en lo terrenal, porque aquí viven, los creyentes debemos tener como centro de nuestras vidas, como el centro de nuestras bendiciones, las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, estás sentado juntamente con Él a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Sé que eso, mentalmente hablándolo, es complicadísimo de entender. De hecho, no creo que nadie lo entienda plenamente. Pero el Padre, cada vez que Él vuelve su cabeza y ve a su Hijo, ¿sabes a quién ve? A ti y a mí. A ti y a mí. Y por eso, Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Y por eso el Señor dijo en Lucas 10:20 que nuestros nombres, ¿dónde están escritos? En el cielo. Es difícil de entender, repito. Pero como creyentes en Cristo, y esto es importantísimo que lo tengamos siempre presente, nuestra existencia es paradójica. Tenemos una doble ciudadanía. Mientras estemos en esta tierra, nuestra ciudadanía seguirá siendo la de aquí. Pero a la misma vez, tenemos otra ciudadanía en Cristo. Y esa es celestial, a quien estamos unidos en Cristo. Y por eso, ¿qué nos dice Pablo en Colosenses 3:2 y 3? Como creyentes, ¿dónde tenemos que poner nuestra vista? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y ahora vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, todos los privilegios de los ciudadanos del cielo, esta es otra de las cosas que nos cuesta entender. Muchas veces echamos de menos a seres queridos que ya han partido y están con el Señor, ¿no es cierto? Muchas veces, yo le digo a una hermana, si tu marido que ya no está pudiera tener la opción de volver, le diría, no, mi niña, déjame donde estoy, que estoy gozoso, feliz, lleno de gozo, lleno de felicidad, ¿no es cierto? Viendo lo espléndido de Dios, viendo lo espléndido de Cristo, disfrutando con gozo inefable. ¿Entiende esto? Ese mismo gozo, esa misma dicha, esa misma felicidad,
Esa misma bendición en los lugares celestiales lo tenemos aquí y ahora, si estás en Cristo. Ciertamente imperfectamente, pero la tenemos. La tenemos. La tenemos. Porque ahora nuestra vida es una vida común con la del Señor. Todo lo que es de Él nos lo da. Pablo lo dice aquí de esta manera en Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Nuestra verdadera vida está allí, porque nuestro Padre amado está allí, porque nuestro amado hermano mayor Jesucristo está allí, porque nuestras vidas están allí, porque nuestros nombres están escritos allí, porque nuestras moradas están allí. Y en esta tensión de aún aquí, pero ya allí, y mientras llega el día en que ya estemos por siempre allí, aunque aún estemos aquí, el apóstol Pablo nos exhorta a perseverar. ¿De qué manera? 2 Corintios 4, 8 y 9. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. El versículo 10 del capítulo 6. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Para que esta vida, como dice el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, lo que ahora vivas en esta carne, lo vivas por la fe en el Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. La clave para vivir aquí como ciudadanos del reino de Cristo y poder hacer uso de todas esas bendiciones espirituales que Dios da abundantemente, con la cual nos bendijo desde antes de todas las cosas, que Él no ha esperado a ser perfectos para bendecirnos, es que andemos en el Espíritu, que confiemos en el Señor. Como dijo Pablo en Gálatas 5:16, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. El problema de muchos es que lo quieren todo esto ya. Quieren riquezas, quieren disfrutar de las cosas materiales aquí y ahora. Y aquí y ahora no. Pero más adelante sí, en la eternidad. En la eternidad. El problema del Evangelio de la prosperidad no es que sea totalmente falso. El problema es que ellos ofrecen la mentira de que eso lo puedes obtener aquí y ahora. Y aquí y ahora, Cristo, el Hijo de Dios en esta tierra, fue pobre. Estuvo sufriendo, cargó su cruz, se negó a sí mismo, se humilló haciéndose hombre. Pero ahora está sentado en la diestra del Padre y disfrutando de todo lo que siempre ha sido suyo y que Él quiere compartir con todos sus hermanos cuando estemos con Él en gloria. Por tanto, todas esas bendiciones espirituales del cielo están disponibles aquí y ahora, pero ¿en qué medida? ¿En qué medida? En aquella en la que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. ¿Qué podemos disfrutar de esas bendiciones celestiales que Dios nos ha dado ahora abundantemente? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, porque contra tales cosas no hay ley. Y esa vida del cielo es implementada, es hecha eficaz en todos sus hijos, sin excepción y por pura gracia. Nunca podrás decir yo no lo merezco. Claro que no lo mereces, ni tú ni nadie. Es por la gracia de Dios. Alaba a Dios por eso. Claro que nunca lo mereceremos. Muchos se dan golpes de pecho, no lo digo que lo hagan hipócritamente, pero sí innecesariamente. Claro que el Señor lo sabe. Vete al trono de su gracia, pídele perdón y dale gracias por ser Él tan bendito al darnos a su Hijo Jesucristo.
¿Cuántas veces alabas a Dios cada día por su bondad para contigo? ¿Cuántas? Cuando recuerdas su salvación a tu favor inmerecidamente. ¿Cuántas veces alabas a Dios por sus bendiciones? ¿Cuántas veces dices, Señor, bendito eres, Señor? Porque yo debería estar en el infierno y tú me has sacado de allí y me has puesto a tu derecha en Cristo. ¿Cuántas veces alabas a Dios por tus misericordias que son nuevas cada día? ¿Cuántas? Como dijo un autor, si cada vez que nos quejáramos, si cada vez que nos lamentáramos, invirtiéramos ese tiempo en alabar a Dios por sus bondades y bendiciones en Cristo, muchas cosas cambiarían en nuestras vidas. Muchas. Ciertamente no tenemos nada bueno que ofrecer a Dios, pero recuerda, por medio de Cristo, Hebreos 13:15, ofrezcamos continuamente sacrificios de alabanzas a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ciertamente no eres bueno, ciertamente no puedes ofrecer nada a Dios, pero recuerda, estás en Cristo y por medio de Cristo, alaba a Dios, glorifica a Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, del 1 al 2, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora para Dios somos como piedras vivas, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5, para ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Como hijos amados de Dios por medio de Cristo, Dios nos bendice infinitamente. Por ello, aunque sea imperfectamente por nuestra parte, alabémosles con nuestras vidas imperfectas, pero que son santas por medio de Cristo. Eso es aceptable a Dios. No puede decir, no, es que mi pecado, todos pecamos. Todos somos pecadores, pide al Señor perdón. Pero no te escudes en eso para no alabar a Dios con tu vida, por no recordarle cada día y agradecerle lo que el Señor ha hecho por ti. Claro que somos imperfectos, claro que alabamos siempre imperfectamente, claro que no hay bondad en nosotros, pero recuerda, estás en Cristo. Por eso, aunque imperfectamente, alaba a Dios, glorifica a Dios por su evangelio. Bueno, hasta aquí la introducción del tema de esta mañana, pero creo que el tiempo se me ha pasado. Lo siento. Si Dios quiere, seguiremos viendo de esta alabanza del apóstol Pablo a nuestro Señor en semanas próximas, si Él nos lo permite. Bueno, solo acabar recordándote como Pablo que alabes a Dios, que alabemos a Dios cada día. Porque Él es digno. Es digno por un lado por sí mismo, porque Él es Dios. Pero Él también quiere que le alabemos porque Él es Cristo, por Cristo, por habernos dado a su Hijo Jesucristo, por su evangelio, por su salvación. Mira, porque si eres creyente, te habrá sucedido lo más importante que jamás te haya podido pasar. Lo más incomparable que nunca jamás te podrás imaginar. Y es que Dios haya querido fijar sus ojos sobre ti. Cuando tú no valías nada. Y lo hizo para salvarte. Y lo hizo mandando desde el cielo a su Hijo amado para que Él se humillase y para que Él muriera por tus pecados. Es la salvación que trasciende a todo pensamiento. Una salvación, como dirá más adelante el apóstol Pablo, comenzó en la eternidad pasada, continúa en tu vida presente y durará toda tu vida en la eternidad futura. Alaba al Señor por ello. Glorifícale. Pero también déjame decirte, si no eres salvo, el Señor no te engaña. Nosotros no podemos engañarte. Si no te has arrepentido de tus pecados, si aún sigues queriendo vivir aparte de Cristo, tu destino es el infierno eterno.
es el infierno eterno. Y si ahora estás aquí, es porque Dios te lo ha permitido, para que le clames a Él por tu salvación. Nunca te olvides, Él es bueno, Él es perdonador. Él es alabado porque perdona, no porque condena. Por eso arrepiéntete de tus pecados. Por eso cree en Cristo como tu Señor y Salvador. En el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 100 que ya lo son. Este es el Evangelio del bendito Dios. Esa es la historia de la redención de Dios a la humanidad por medio de Cristo. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por recordarnos, Señor, las maravillas de lo que tú has hecho y de lo que tú haces por nosotros, Señor. De tu Evangelio bendito, Padre. De cómo ese Evangelio, Señor, encontramos que somos salvos por tu infinita compasión y misericordia, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a humillarse y tomar una cruz y morir a manos de hombres pecadores, para que derramando su sangre, todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Señor, que nunca olvidemos que esto es el mensaje que siempre deberemos llevar. Llamar al arrepentimiento, llamar a la reconciliación contigo, Señor. Que nunca nos olvidemos que es el mensaje más importante que ningún ser humano jamás podrá oír. Porque si no, la única esperanza es la profunda desesperanza del infierno. Dios mío, líbranos, Señor, te suplicamos, de no ser hacedores llevando tu palabra, llevando tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro corazón no haya otro mensaje. Ayúdanos, Señor, para que en nuestra mente no haya otra proclamación. Solo tú sabes dónde ahora nos vas a llevar. Que donde quiera que estemos, Señor, anunciemos esas buenas nuevas de salvación en Cristo. Y suplicamos por las almas, Señor, que hoy nos visitan. Por aquellos que lo han hecho desde hace mucho tiempo y han escuchado, oh Dios. Si ellos todavía no se han arrepentido, Padre, perdónales, Señor. Que ellos vengan a ti, como aquel publicano, golpeándose en el pecho, sin levantar la cabeza, y diciendo, Padre, sé propicio a mí, porque soy pecador. Señor, que tú, como iglesia, nos ayudes a que nunca, Señor, desvirtuemos este mensaje. Que lo proclamemos hasta el día en que tú nos llames ante tu presencia. En Cristo Jesús. Amén.